Continuando con el tema de la Revolución Rusa, en esta entrega les hablaré exclusivamente sobre la influencia que tuvo el Octubre Rojo en el pensamiento sociológico, político y en el área de las artes plásticas, la literatura y la poesía aquí en el Ecuador. Un tema que me parece que cierra el ciclo con el que habíamos iniciado la entrega anterior. Así que espero que disfruten el video y bienvenidos. El primer tercio del siglo XX estuvo signado por el dominio político del liberalismo, que asumió el poder con la revolución del 5 de junio de 1895, siendo su máxima figura el general Eloy Alfaro. Esto consolidaría definitivamente la corriente de pensamiento liberal en el Ecuador. En el plano internacional, el país bebería de las influencias de la Revolución Mexicana de 1910, con su radicalismo agrario y en mayor medida de la transformación bolchevique de octubre de 1917 en Rusia. Esa idea de un gobierno popular presidido por la clase obrera que logra conquistar el poder por la vía insurreccional lograría penetrar de manera efectiva en amplias capas de la sociedad ecuatoriana. Esto se proyectaría en hechos históricos concretos y significativos como el proceso de organización obrera y su radicalización que llevaría a la masacre de trabajadores del 15 de noviembre de 1922, la llamada Revolución Juliana de 1925 y la crisis económica de la década del 20. Estos hechos provocarían el fin de la hegemonía liberal en el orden político y da origen a nuevas corrientes de pensamiento como el socialismo, el marxismo y el indigenismo. Corrientes que asumen y tratan de explicar desde sus perspectivas la conflictividad socioeconómica de la época y que tienen su inspiración directa en la Revolución Rusa. La influencia del socialismo, que es la base ideológica de la revolución bolchevique, ya tenía antecedentes en el Ecuador. Figuras como José Peralta, militante liberal, que luego se iría distanciando del ala derechista del Partido Radical Ecuatoriano. Su postura anticlerical le llevaría a tomar posiciones más extremas, convirtiéndose en uno de los portaestandartes contra la influencia norteamericana en América Latina. Peralta se convertiría en una especie de puente entre el antiimperialismo norteamericano y las modernas tendencias de izquierda y nacionalistas. El sociólogo Belisario Quevedo fue también una de las personalidades que realizó estudios sobre la realidad social del Ecuador, especialmente del sector indígena. Colaborador del diario El Día, en ese medio divulgó las obras de pensadores socialistas, causa política que abrazó con fervor. En sus estudios sociológicos e históricos utilizó como herramienta el materialismo histórico. Quevedo es considerado uno de los precursores del pensamiento socialista en el Ecuador. Con el triunfo revolucionario en Rusia, las ideas marxistas tienen amplia difusión. En 1926 se funda el Partido Socialista Ecuatoriano. Convergen en su fundación sectores medios, intelectuales, trabajadores de la ciudad y del campo, y figuras individuales del liberalismo alfarista que en 1895 habían hecho la revolución. Se define ideológicamente como un partido de los trabajadores, cuyo objetivo final era cambiar la sociedad capitalista y construir el socialismo. Desde su fundación, el Partido Socialista Ecuatoriano se caracterizó como un partido de raíz nacional, heredero de las tradiciones de lucha del pueblo ecuatoriano. En 1931 se funda el Partido Comunista Ecuatoriano, como una escisión del Partido Socialista. Esta fracción nace adscrita a la Tercera Internacional Comunista y sostuvo desde sus orígenes la tesis de que en el Ecuador la revolución se tenía que hacer por etapas. Estos dos partidos desplegarían una amplia labor organizativa durante el autoritario gobierno del liberal Carlos Alberto Arroyo del Río, que había sustentado su poder en el temible Cuerpo de Carabineros, una sección militarizada de la policía que empleaba la represión contra la oposición política sin ninguna contemplación. Aparte de su autoritarismo, la administración arroyista era señalada como responsable de la mutilación territorial que el país
fue víctima durante la guerra con el Perú, en el año de 1941, cuando tropas peruanas invadieron la zona sur, siendo el ejército ecuatoriano impotente para detener la arremetida peruana, por falta de armas y equipos. Esto llevó a la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942, perdiendo el país más de 200.000 kilómetros cuadrados. Con estas circunstancias, los cuadros del Partido Socialista y del Partido Comunista Ecuatoriano se dedican a organizar al movimiento sindical. Son los comunistas los que organizan la Unión Democrática Universitaria, que aglutina masivamente al sector estudiantil, quien, junto a comités barriales populares, formarían las escuadras armadas que derrocarían durante la insurrección del 28 de mayo de 1944 al régimen arroyista. Dirigentes del Partido Comunista como Pedro Saak y del socialismo como Ángel Felicísimo Rojas formarían la Junta Provisional de Gobierno nacida de la insurrección. El levantamiento popular de mayo llevaría a la creación de la Confederación de Trabajadores del Ecuador y de la Federación Ecuatoriana de Indios, la primera organización campesina a nivel nacional en el país. El marxismo se vuelve a partir de esos años en una ideología que despierta gran entusiasmo entre los sectores intelectuales y de la juventud universitaria. De las aulas universitarias destacaría el doctor Manuel Agustín Aguirre, divulgador del socialismo y líder de la fracción revolucionaria del Partido Socialista. Aguirre tuvo una influencia poderosa en los sectores juveniles y sindicales, opositor tenaz de los gobiernos velasquistas y de las dictaduras militares en el Ecuador. Se convirtió en uno de los teóricos marxistas más prestigiosos de América Latina. Junto a Aguirre se destacan otros intelectuales vinculados al pensamiento marxista como Agustín Cueva Dávila, Osvaldo Albornoz, Elías Muñoz Vicuña, Patricio Icaza, Alexei Páez, que centran sus obras en la historia del movimiento obrero en el Ecuador y en el estudio de las estructuras sociales del país. En esa línea teórica de la doctrina revolucionaria se debe mencionar a Pedro Saak, uno de los líderes del Partido Comunista. Saak, poseedor de una inteligencia lúcida y una brillante preparación intelectual, manejaba los temas económicos y sociales, del cual realizó varios estudios. Fue uno de los fundadores de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Fue parlamentario, poseedor de una fogosa oratoria, y en el Parlamento siempre representó los intereses de los trabajadores. Las mujeres también juegan un papel importante en la defensa de las ideas revolucionarias. Destacan Nela Martínez, escritora, miembro del Partido Comunista y destacada dirigente femenina. Fue asambleísta en la Constituyente de 1944 y fundadora de Alianza Femenina del Ecuador, organización que luchaba por los derechos de la mujer. Luisa Gómez de la Torre, educadora, impulsadora de las escuelas bilingües en el sector rural de la Sierra Ecuatoriana. Es una de las organizadoras también, junto a la dirigente indígena Dolores Caguango, de la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios. Ana Moreno de Zafade, dirigente comunista, escritora y activista social, una de las organizadoras del Socorro Rojo para ayudar a la República Española durante la Guerra Civil, integrante del movimiento antinazi ecuatoriano. Participaría activamente en la insurrección del 28 de mayo de 1944. Moreno posteriormente sería una activa participante de las luchas políticas del país. La influencia del Octubre Rojo en la problemática social no sería solo materia de estudio por parte de las ciencias sociales o en el pensamiento político. Esta se plasmaría también en el arte, la literatura, en especial en la novela y la poesía. Para muestra, la literatura de la década del 30, con toda la crudeza de la denuncia social, cuyo paradigma sería el Grupo Guayaquil, con algunos de sus integrantes, como es el caso de Joaquín Gallegos Lara, autor dotado de una extraordinaria inteligencia que hizo de él un intelectual comprometido, militante del Partido Comunista, polemista y defensor del marxismo-leninismo. Su novela Las cruces sobre el agua es una crónica urbana de alto valor, donde exalta la presencia revolucionaria del pueblo de Guayaquil en el marco de la matanza obrera del 15 de noviembre de 1922. Enrique Gil Gilbert, autor de novelas como Nuestro Pan y relatos como El Negro Santander, Yunga y Relatos de Manuel, de convicciones fuertemente comunistas,
dejó la vida literaria para dedicarse a la política. Participante de la Revolución de Mayo de 1944, fue diputado en varias ocasiones y también candidato a la alcaldía de Guayaquil. Su obra literaria está impregnada de denuncia contra las injusticias que sufren los campesinos de manos de los poderosos. José de la Cuadra, otro de los miembros del Grupo Guayaquil, autor de Los Angurimas, La Tigra y Los Monos Enloquecidos, precursor del realismo mágico, fue miembro activo del Partido Socialista Ecuatoriano y uno de los directivos del partido en la provincia del Guayas. Mención aparte es la obra inicial del quiteño Humberto Salvador. Su novela Trabajadores, aunque con un estilo casi panfletario, no duden de escribir en sus páginas la toma de conciencia de parte de los obreros en la ciudad de Quito para construir una revolución socialista. Jorge Casa, uno de los cultivadores de la corriente del indigenismo, su obra más reconocida fue Guasipungo, donde narra la explotación brutal del indígena ecuatoriano. Fue traducida a varios idiomas y tuvo una edición en ruso en el año de 1975, y Casa fue embajador ecuatoriano en la Unión Soviética. Benjamín Carrión, el fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor multifacético, también demostraría su simpatía por la izquierda y por la Revolución rusa y cubana. En la poesía, Jorge Carrera Andrade, que junto a su hermano César participarían en la fundación del Partido Socialista en 1926. Entre su vasta obra poética hay un poema que ha pasado olvidado durante mucho tiempo y que fue el titulado Lenin ha muerto, escrito precisamente a la muerte del dirigente máximo de la revolución bolchevique, cuyos versos decían así: trabajadores que rizáis los cabellos rubios de la madera, camaradas humildes, herreros, labradores, campesinos, soldados, hermanos del taller, una perla de llanto hay en todos los ojos, porque se ha ido el padre para nunca volver. Lenin ha muerto, el ánfora de barro, ya vacío, se ha roto, dando un gran resplandor. Lenin ha muerto el que cambiaba el diamante en guijarro, la flecha en golondrina, por obra del amor. Ha muerto el que bendijo el arado y la fragua, el que a todos los seres tendió su mano amiga, el que dijo a los pobres: de todos es el agua, de todos es la tierra, de todos es la espiga. En el plano pictórico, el realismo social que surge en el Ecuador en la década del 30 se expresa en artistas como Camilo Egas, con una obra como Calle 14 que une denuncia social con impacto visual. Osvaldo Guayasamín, que plasma de manera contundente la miseria humana y las injusticias que sufren los pobres del Ecuador y el mundo. Eduardo Kingman, que en el lienzo también expresa el dolor de la explotación del hombre por el hombre. Alba Calderón de Gil es otra de las exponentes de las condiciones de injusticia de los marginados del país. La mayoría de estos artistas pudieron exponer sus obras en Moscú, expresando de esta manera su fuerte lazo de simpatía y de admiración por la revolución bolchevique. Con el inicio de las relaciones bilaterales entre los dos países, se dieron muestras de apertura, en especial en el campo del intercambio académico y cultural. Donde más se manifestaría fue en el campo de la educación superior. Desde el año de 1960, los primeros estudiantes ecuatorianos parten a estudiar a la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, también conocida como Patricio Lumumba, y otras unidades de estudio superior de la Unión Soviética. Desde ese año, las universidades ecuatorianas suscriben acuerdos de cooperación científica y cultural con sus pares soviéticos, formando profesionalmente a decenas de ecuatorianos por medio de becas. Ejemplo es el convenio de cooperación entre la Politécnica Nacional y la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, firmado el 20 de abril de 1975. En 1991, año de la disolución de la Unión Soviética, se contabilizaron alrededor de 800 estudiantes que estaban distribuidos en ciudades como Moscú, Kiev, Bakú y Leningrado. Otro caso de intercambio es la visita a Moscú de la soprano Beatriz Parra en el mes de marzo de 1985 para ofrecer varios recitales. La actuación de la artista ecuatoriana recibió excelentes críticas de los medios especializados soviéticos.
Por esos años, varios pintores ecuatorianos exponen en la capital rusa sus obras. Tal es el caso de Eduardo Kickman y Voroshilov Basantes. El 18 de febrero de 1988 visitan Guayaquil el conjunto folclórico de Rusia, que realiza varias presentaciones en la ciudad con el auspicio del Departamento de Cultura del Banco Central del Ecuador. Otra presentación que causó sensación en el país fue la presencia del afamado Coro de Niños de Rusia, que se presentó en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil con mucho éxito el 31 de agosto de 1988. Además, desde el año de 1969, diversos escritores de nacionalidad rusa visitarían la ciudad de Quito. Entre ellos podríamos contar a los escritores Sergei Smirnov y Robert Rozdebonsky, premios Lenin de literatura. Estas visitas sirvieron para que muchas obras de autores ecuatorianos, como El Guasipungo de Jorge Casa, Cuando los Guayacanes florecían de Nelson Estupiñán, El Éxodo de Yangana de Ángel Felicísimo Rojas, los cuentos de Enrique Gil y otros escritores ecuatorianos fueran traducidos al ruso por la prestigiosa editorial Progreso. Es de mencionar que los libros en español de esta editorial fueron distribuidos por la librería Claridad, que estaba ligada al Partido Comunista Ecuatoriano y que estaba ubicada en las calles Villamil 209, 211 y Abdón Calderón, en plena bahía de Guayaquil. La librería ponía a disposición del público libros académicos para estudiantes universitarios y obras sobre la literatura rusa. Las obras de Lenin, de Marx y Engels, así como libros de la realidad política de América Latina, eran vendidos en presentaciones de lujo, en pasta dura y a precios muy bajos. Don Juan Pío Narváez fue el administrador de esta librería y muchas generaciones de estudiantes universitarios y militantes de izquierda lo recuerdan como un librero amable y con una atención al público excelente. El camino de cooperación e intercambio entre las dos naciones fue fructífero y dejó una profunda huella en cientos de ecuatorianos y también de rusos que pudieron, a pesar de las diferencias culturales y de idioma, forjar una amistad y respeto de incalculable valor y que el tiempo ha logrado perdurar.